Bienvenidos una semana más a Canateca. La gran mayoría de vosotros ya sabe a estas alturas que hace un par de semanas vendí mi Seat, pero lo que muy pocos saben es por qué y qué va a pasar con el canal ahora que no tengo coche. En este vídeo voy a compartir con vosotros cuáles son las razones para este cambio y también voy a anunciar finalmente que Canateca tiene cuerda para por lo menos 3 o 4 años más, gracias al nuevo coche que voy a comprar. Bien, empecemos con los motivos por los cuales ya no tengo mi Seat. Lo primero de todo, quiero que quede bien claro que no me he deshecho de él porque esté descontento con el coche. Todo lo contrario, ha sido uno de los mejores coches que he tenido, incluso a pesar de algunos ruidos que ya he comentado en mis vídeos. Los que me conocen personalmente saben que el Seat lo compré a través de una financiación flexible, en la que al pasar 4 años tenía que decir si me lo quedaba definitivamente pagando una última cuota de unos 15.000 euros o lo devolvía a Seat. Durante el tercer año de vida empecé a analizar los diferentes escenarios. Tenía muy claro que quería seguir con el canal, pero también tenía muy claro que quería cambiar de coche. Los coches siempre me han gustado y siempre los he cambiado al cabo de 3 o 4 años, que es donde todavía no se han depreciado mucho. El problema es que no sabía cuál podría ser el sustituto. Lógicamente no me iba a comprar el mismo Ateca, para eso me quedo con el que tenía. Si quería seguir con el Ateca, una opción sería el Cupra Ateca VZ de 300 caballos, pero el precio y los consumos me frenaban un poco. Luego había otra opción muy interesante, pero que implicaría cambios en el canal, por lo menos en el nombre. Esta opción es la de Cupra Terramar, que será el sucesor del Ateca en algún momento. Pero debido a que, primero, que el Terramar ha sufrido retrasos desde que se anunció su fabricación, al igual que el Cupra Tabascan, por lo que todo apunta a que los primeros pedidos empiecen a llegar a finales de este año, o incluso el año que viene. Segundo, que SEAT ha anunciado otro restyling del Seat Ateca para el 2026. Y tercero, que Cupra sacó a finales de 2023 un Cupra Ateca de 190 caballos. Mi decisión final ha sido comprar el Cupra Ateca. El caso es que el pedido de este Cupra Ateca lo hice creo que a finales de noviembre o principios de diciembre, pero 2 parones en la producción y ahora algunos problemas administrativos han hecho que el Cupra Ateca todavía esté en el concesionario sin matricular. Y como no quería haceros esperar más, el concesionario de Catalunya Motor me ha permitido grabar este vídeo para vosotros. Ahora no os voy a dar detalles de todo lo que tiene el coche, eso lo explicaré en un próximo vídeo. Tan solo os diré que viene bastante cargado de extras y por lo tanto habrá mucho material para seguir haciendo vídeos. Os dejo con un pequeño tributo, homenaje a mi Seat Ateca, gracias al cual este canal ha tenido tanto éxito. Y como despedida me gustaría decir hasta la semana que viene, pero como no puedo asegurar que el Cupra esté ya matriculado, tan solo os diré hasta el próximo vídeo. Adiós.